Ministerio de Defensa Nacional. Mantener la soberanía y la integridad territorial. El sistema internacional contemporáneo presenta un multipolarismo creciente y si bien estamos de acuerdo con aquellos que señalan que en las áreas política y estratégica el poder continúa concentrado en un polo, no es menos cierto que se registra un constante crecimiento de diversos centros a nivel mundial. Basta observar el dinamismo de los lazos comerciales y financieros que van de la mano con la diversificación de las relaciones exteriores. Dentro de este dinámico y competitivo escenario internacional, el posicionamiento estatal y regional se convierte en una variable cada vez más determinante. Esta variable entra en juego tanto para enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades que traen consigo el crecimiento y la expansión internacional de nuevos polos económicos, como para otorgar un mayor peso a la voz nacional o regional ante otros estados. Una de estas estrategias que los estados adoptan para alcanzar este doble desafío es la integración regional. Es claro que los países deciden integrarse por el beneficio que dicha política generará a la sociedad toda. La interdependencia y la globalización han hecho de la integración una herramienta más que útil para que los estados potencien sus recursos y capacidades y salven sus defectos y carencias. En el caso de la defensa, hay varios aspectos a considerar, pero primeramente pueden adoptarse dos cuestiones: ¿de qué amenazas concretas estamos hablando a futuro y cuál es el peso relativo de la región en el ámbito considerado? Las amenazas militares a futuro, la paz y la prosperidad suramericanas, no provienen de virtuales conflictos entre sus miembros, ni deben confundirse con cuestiones de seguridad ciudadana que, si bien tienen su incidencia como el narcotráfico, la delincuencia o el terrorismo, hay que también tomar en cuenta que las acechanzas a las que debe prestarse mayor atención están determinadas mayormente por la competencia por los recursos naturales a escala global y la estrategia que se han dado las mayores potencias mundiales para obtenerlos. Más cerca en el tiempo, la proyección de la Guerra Fría hacia este subcontinente con su trágico saldo de dictaduras, asesinatos, desapariciones y desastres socioeconómicos también fue producto de una traslación de este conflicto a suelo latinoamericano. América Latina ha tratado de integrarse a través de múltiples mecanismos más enfocados a lo comercial. Es así como en 1960 tuvimos a la LALC. En 1980 la LALC se convierte en ALADI. También pasamos por este corredor con proyectos de menor montaje como Mercosur y la Comunidad Andina. Perdonen que voy a saltos a brincos, pero como a mí no me dijeron que era tan corto, estoy cortando todo mi discurso. Llegamos así a 2008 en la ciudad de Brasilia, donde 12 naciones de América Latina suscriben el Tratado Constitutivo de la UNASUR. El hecho de que tantos países con tradiciones y situaciones históricas y presentes tan diversas se pusieran de acuerdo para plantear la semilla de la integración no puede pasar desapercibido y se torna indudablemente en uno de los hechos políticos más importantes de la época en la que vivimos hoy, con implicaciones inconmensurables para este futuro que nos depara. Por primera vez, desde la independencia de los países sudamericanos, mayormente alcanzada durante la primera mitad del siglo XIX, el siempre presente sueño de la patria grande comienza a hacer su transición desde el ideario lejano hacia la condensación en la práctica de la vida de los pueblos de la región. La Unión se ha impuesto objetivos ambiciosos pero perfectamente coherentes con el deseo de avanzar. Es así como en el preámbulo de nuestro tratado se afirma, comillas, la determinación de construir una identidad y ciudadanía sudamericanas
y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. Cierro comillas. Todo ello con el propósito de avanzar en el desarrollo sostenido y el bienestar de nuestros pueblos. El solo planteo de una identidad regional con lineamientos que fijan en el horizonte un paradigma diferente al neoliberalismo dominante en los grandes centros de decisión globales es un potencial flanco de enfrentamiento con poderes extrarregionales que, acostumbrados a forzar las situaciones de discrepancia de intereses en el plano internacional hasta llegar al empleo abierto de la fuerza, se pueden ver tentados de recurrir a la violencia para imponer sus voluntades. El Consejo de Defensa Suramericano es el comienzo del final definitivo de una concepción de la defensa en Suramérica que tenía como paradigma la búsqueda de hipótesis de posibles conflictos con vecinos, invisibilizando el hecho de que las amenazas mayores provenían de afuera. Caso paradigmático es el argentino, desde su constitución como Estado y hasta después de la Guerra de las Malvinas, tenía como principal destinatario de sus aprestos militares la eventualidad de un conflicto bélico con alguno de sus países limítrofes, litigios felizmente superados. Permítame una muy pequeña disquisición que ilustra de mejor manera este anacronismo colonialista que se da en nuestras latitudes. 521 años después de que Cristóbal Colón pusiera sus pies en América, el continente está aún salpicado de territorios que dependen de antiguas potencias coloniales europeas. La mayor parte de territorios americanos sufrieron procesos de autodeterminación y descolonización a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX. Sin embargo, cada uno con sus particularidades, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, mantienen bajo su administración territorios en la región. 16 territorios presentes en la lista del Comité Especial de las Naciones Unidas para la Descolonización se encuentran en América. Bajo el dominio inglés están Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Montserrat, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Malvinas, Falkland para ellos. Bajo el dominio francés están Guyana, Martinique y Guadalupe, y enclaves menores como San Pedro y Miquelón, San Martín, San Bartolomé, la isla Clipperton. Bajo el dominio holandés, Aruba, Curazao y las islas de Saba, Bonaire y San Eustaquio. Fíjense, esa es nuestra realidad de este instante. Ya se ha mencionado la gravedad que va tomando el acceso a recursos naturales en el mundo contemporáneo. Sudamérica tiene una dotación singularmente relevante de ellos. La zona del Orinoco en Venezuela es una de las mayores cuencas petroleras del mundo. El Amazonas, que abarca principalmente Brasil, regiones de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que poseen el mayor patrimonio de biodiversidad del globo. El acuífero Guaraní, que incluye desde regiones del sureste paraguayo hasta las provincias del norte argentino, pasando por el oeste uruguayo y el sur de Brasil, es de los más grandes reservorios continentales de agua dulce, junto con el campo de hielos patagónico en Argentina y Chile. La enumeración que hago es meramente ejemplificativa, solo para dar muestra claramente de la magnitud de las riquezas de la región y de lo que estamos hablando como defensa. No se trata solo de proteger la naturaleza, está también la gente suramericana, rica en talentos y en diversidad. Igualmente es importante el hecho de ser la única región del globo en donde no se han perdido las utopías sociales y con sus errores y aciertos, sus marchas y contramarchas, hace más de una década que en varias de sus sociedades se están haciendo esfuerzos denodados para volver a elaborar un modelo político, social y económico que aúne justicia con equidad, desarrollo con ecología, crecimiento con bienestar. Todo esto amerita ser defendido.
El expresidente Lula decía recientemente en una entrevista de hace, creo que son 15 días atrás, que el UNASUR, a pesar de sus enemigos, está vivo y funcionando, pero que está claro que nuestra integración puede y debe ser más profunda y abarcativa, que no bastan las visiones de corto plazo, que se necesita un pensamiento realmente estratégico que encare los problemas estructurales de integración, que presente soluciones para los desafíos de integración en todas sus áreas. Hoy mismo, nuestra capacidad integradora está siendo sometida a una dura prueba. Los ataques informáticos de espionaje del que somos objetos por parte de los Estados Unidos constituyen un factor desestabilizador para toda la estructura de UNASUR. Nuestra organización se está posicionando en el concierto de naciones, por ello este creciente conjunto de amenazas cibernéticas representan una seria vulnerabilidad para todas nuestras instancias suramericanas. A nadie de ustedes escapará que muchas de las tecnologías con las que contamos son utilizadas en la rama castrense policial a más de la civil. Necesitamos analizar fortalezas y debilidades desde el punto de vista legal, técnico y estratégico, pero principalmente nuestra marcada dependencia tecnológica. En ese sentido, en el marco de la séptima reunión ordinaria del Consejo de Jefes y Jefas de Estado celebrada en Paramaribo, Surinam, el 30 de agosto del 2013, los mandatarios encomendaron tareas para que sean cumplidas a través de las diversas instancias ministeriales sectoriales. En la declaración, en el párrafo 29, se lee: instruye al Consejo de Defensa Suramericano y al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento evaluar la cooperación con otros consejos ministeriales competentes y avanzar en sus respectivos proyectos sobre defensa cibernética y la interconexión de las redes de fibra óptica de nuestros países con el objetivo de tornar nuestras telecomunicaciones más seguras, fortalecer el desarrollo de tecnologías regionales y promover la inclusión digital. Saluda el interés del Mercosur en estrechar su coordinación con UNASUR sobre estos temas e instruye al Consejo de Defensa Suramericano y al Consejo de Infraestructura y Planeamiento coordinarse regularmente con el reciente creado Grupo de Trabajo del Mercosur responsable sobre el tema de telecomunicaciones y presentarnos un informe de recomendaciones sobre posibles avances en la materia en la próxima cumbre ordinaria de UNASUR. Quiero en este paréntesis avisarles que el presidente Correa solicitó junto con el presidente Nicolás Maduro una reunión extraordinaria para tratar este tema, propuesta que fue aceptada por todos los presidentes de Paramaribo y posiblemente esta tenga lugar en el mes de enero para tratar este tema, entre otros obviamente, pero este es el principal. Es pues necesario que tomemos cuanta medida sea necesaria para incentivar el desarrollo de tecnologías cibernéticas de vanguardia y se adopten los correctivos que nos ayuden a poner frenos a eminentes violaciones a nuestra seguridad interna como a los derechos humanos de nuestra población. ¿Cuál es la magnitud del desafío? Partiendo de la premisa de que los pueblos de la región deben prepararse para asegurar la defensa de su gente, su patrimonio y sus identidades, y que tal actitud deberá desplegarse en un mundo de creciente incertidumbre y conflictividad contra potencias de magnitud global, la creación de la UNASUR y de su Consejo de Defensa representa sin lugar a dudas un hito cuyos antecedentes se remontan a los anhelos de nuestros libertadores, convirtiéndose en un punto de partida para la integración que deberá ir tomando cuerpo en una unidad progresiva de entidad, de pensamiento y de acción. En concreto, como objetivos generales se establece que el Consejo deberá consolidar Sudamérica como una zona de paz, libre de armas nucleares y de destrucción masiva, construir una identidad suramericana en materia de defensa,
que debería tomar en cuenta las características subregionales y nacionales de sus miembros, generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa, impulsar la cultura que militares y civiles pueden y deben trabajar conjuntamente, e impulsar la defensa soberana de los recursos naturales. Como objetivos específicos se plantean, entre otros, identificar los riesgos y amenazas que puedan afectar la paz, para lo que es fundamental constituir un mecanismo de información, consulta, evaluación inmediata, contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de la región en foros multilaterales sobre defensa, pero con una sola voz y no con un coro desentonado cuando estamos en organismos internacionales. Fortalecer la adopción de medidas de fomento de confianza, promover el intercambio y la cooperación en el ámbito de la industria de defensa, entrenamiento conjunto y la cooperación académica en los centros de estudio. Es menester compartir experiencia y apoyar acciones humanitarias como el desminado, la actuación frente a los desastres, operaciones de paz, procesos de modernización de la defensa y efectivamente como objetivo siempre permanente la incorporación de la perspectiva de género en la defensa. Una de las propuestas en torno a esta directriz será la creación de esta Escuela Suramericana de Defensa para la formación de militares de las Fuerzas Armadas de UNASUR, que por primera vez en su historia va a tener la oportunidad de elaborar un pensamiento propio de identidad y defensa estructurado en una escuela para nuestros países. No hay cómo desconocer que el Consejo de Defensa es uno de los mayores avances que está llevando en su tarea de coordinación de políticas de cooperación, como es el trabajo en función de la interoperabilidad de nuestros sistemas de defensa en el ámbito de desarrollo científico, tecnológico, de producción de la defensa y la formación de hombres y mujeres en seguridad y defensa para nuestros países. Permítanme ustedes hacer una breve digresión que la creo muy importante. Y sobre todo para dejarlas en la discusión y futuros diálogos con los siguientes planteamientos. La utilización por parte de los centros de poder de las transnacionales mediáticas son las nuevas armas del siglo XXI que en manos de los poderosos puede servirles para desarrollar guerras y controlar su poder hegemónico. La propaganda es un sistema complejo en el que se entrelazan los nuevos espacios de socialización informática y otros mecanismos sofisticados y eficaces para la burda manipulación de los criterios, decía la politóloga Ángela Diez. Se trata de vender la guerra como humanitaria. Así pasó en Yugoslavia en 1999. Esto mismo se dio en las guerras de Afganistán, Irak, Libia y ahora Siria. A través de los medios de propaganda y el discurso agresivo, se apela a las emociones y a la buena conciencia de la gente para presentar una guerra del bien contra el mal. Ya no se apela a la razón, sino a sentimientos afectivos y humanitarios que se manipulan. De este modo, cuando leemos o escuchamos un informe refiriéndose a a un informe convencional, ya sea un español o un americano, que escuchan cuando se refieran a las primaveras árabes de Egipto o de Túnez, estas están directamente etiquetando ya la dirección en la que el país hegemónico quiere que vaya su población, el peso de su comunidad y el apoyo a lo que van a hacer semanas, meses después. Así, de igual manera, transmiten con una misma etiqueta y fijan así el país hegemónico poniendo una etiqueta de dictadura o gobierno represor
al país malo, al identificado como no amigo del país hegemónico. Esto ha sido también el mismo caso que lo que hoy vemos en Siria sucedió con Saddam Hussein. No nos olvidemos que para él se dijo que había armas, armas químicas y tenían también armas nucleares. Llegaron y no encontraron absolutamente nada. Estas guerras han sido y solo pueden ser justificadas dentro de estas lógicas perversas de los hegemónicos y que tienen como objetivos claros hacerse del petróleo, de los minerales estratégicos y de los yacimientos acuíferos, por nombrar algunos. Nuestra región no escapa a esta perversa estrategia política, ya que en nuestros suelos hay petróleo y minerales importantes, como está el caso de Bolivia ahora con el litio, y vean ustedes los últimos acontecimientos informáticos de información y de todas estas transnacionales informáticas en contra de las decisiones del gobierno boliviano. No nos debemos cansar en decir que nuestra Pachamama está en riesgo. Ella nos necesita y requiere que la cubramos de seguridad, de defensa de todos y por todos. Por último, y para terminar esta alocada carrera en contra del tiempo, quiero simplemente reiterar lo que decía el presidente Correa hace pocos meses atrás. La patria grande no es solo un ideal de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia, un escudo contra la explotación, contra el neocolonialismo. Iluminados por aquella sentencia de Simón Bolívar, sigamos trabajando para consolidar nuestra unión. Esa sentencia que hoy nos debe acercar a esta alianza de soñadores, de pueblos, de Quijotes y destinos. La unidad de nuestros pueblos, decía Bolívar, no es una simple quimera de los hombres, sino un inexorable decreto del destino.